Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Darío. El día de hoy voy a estar explicando cómo realizar el punto garbanzo, que es este el que están viendo. Para realizar este punto necesitamos hacer múltiplos de 4 puntos más 2 puntos que son de borde. Yo en este caso realicé 30 puntos. Este punto se realiza en 4 hileras. La primera hilera que vamos a hacer, yo voy a pasar el punto de borde que lo tengo al derecho, lo paso y toda la hilera se va a tejer en punto revés. La primera y la tercera hilera se van a realizar siempre en punto al revés. Continúo hasta terminar toda la hilera. Acá ya vamos finalizando la primera hilera. El último punto de borde lo hago al revés. Giro el trabajo. Como pueden ver, el punto no es reversible. Y del otro lado lo que vamos a hacer es paso el primer punto de borde y en el siguiente punto lo que voy a realizar es un punto derecho, levanto la hebra, en el mismo punto un punto revés, bajo la hebra, me ayudo enganchándola, realizo un punto derecho y saco. Y en la siguiente vamos a subir la hebra y vamos a realizar 3 puntos juntos al revés. Y nuevamente realizamos punto derecho, subo hebra, punto revés, todo en el mismo punto. Bajo la hebra, punto derecho, saco. Nuevamente subo hebra y realizo los próximos 3 puntos, que son estos 3 en punto revés. Nuevamente punto derecho, subo hebra, punto revés, bajo hebra, punto derecho y saco. Nuevamente 3 puntos juntos en punto revés y así vamos a hacer hasta finalizar la hilera. Acá estoy llegando a la última secuencia. Realizo un punto derecho, subo hebra, punto revés, bajo la hebra y punto derecho, todo en el mismo punto. Paso 3 puntos juntos en un punto revés y el último punto de borde al revés. Esa sería nuestra segunda hilera. La tercera hilera giramos, paso el punto derecho en punto derecho de borde y acá vamos a hacer todos los puntos en punto revés. Acá estoy finalizando la hilera todo en punto revés de nuestra tercera hilera. Giro y vamos a realizar la última hilera. Paso el punto de borde en un punto derecho y acá lo que tendríamos que hacer es donde realizamos los aumentos en la hilera anterior. No sé si alcanzan a ver que están los 3 puntos ahí en ese punto. Lo que hacemos es hacer lo mismo que hicimos en la segunda hilera, pero invertirlo. En estos 3 puntos vamos a hacer los 3 puntos al revés. Y en esta hilera que fue la que hicimos los 3 puntos al revés, vamos a hacer un punto derecho, punto revés y punto derecho. Nuevamente 3 puntos al revés juntos y punto derecho, punto revés y punto derecho, todo en el mismo punto. 3 puntos juntos al revés
punto derecho, punto revés, punto derecho, todo en el mismo punto, 3 puntos al revés y finalizo con un punto derecho, punto revés y punto derecho en el mismo punto. Finalizo con un punto revés. Esa sería nuestra cuarta hilera. Y así iríamos repitiendo y así va quedando el punto. Bueno, espero que les haya gustado este video tutorial, que les haya sido útil. No olviden suscribirse, darle like al video, compartirlo con sus amigos si les puede llegar a ser útil esta información. Y nada, nos estamos viendo en un próximo video tutorial. Hasta luego.